¡Bienvenidos, soñadores! Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. Que nos dejen un like y que te suscribas a nuestro canal y le toques a la campanita. Acompáñenos en un video más y descubran una nueva forma de vivir. Nuestro secreto para vivir viajando es la gastronomía, dentro de otras cosas, pero la principal es la gastronomía. Y ahora le vamos a contar las 3 recetas principales que hacemos en el viaje para sustentarnos. Y la última receta que vamos a dar, Marian, es la de las pastas, que si bien no la hacemos para vender, la hacemos mucho para nosotros porque es nuestra comida preferida en ruta, así que acá la vamos a poner y le pasaremos la receta. Las pastas de la nona. Y comenzamos un nuevo video de Soñando América, algo que hacemos siempre y nunca lo mostramos, Mariana. Acá estamos haciendo alfajores caseros. Todo esto es la parte seca, que le vamos a pasar la receta, toda bien explicada acá. Primero pongo la parte seca de un lado y la parte húmeda, que sería la manteca, del otro. Se mezcla con la batidora acá todo lo húmedo, que es la manteca, la miel, azúcar, vainilla. Y una vez que está, no se amasa, se une todo. Hay que ser paciente en esto. Una vez que unimos todo, lo ponemos en el plástico, en el film, que en el film después se va amoldando. Una vez que lo ponemos acá, lo llevamos a heladera 1 hora o más, y ahí sí, después se cortan los circulitos. Pero primero vamos por este paso. Porque expliquemos que es mucha manteca. Esto, sí, son 200 gramos de manteca. Bueno, vamos haciendo los alfajores. Y acá estamos haciendo el merengue para los alfajores. Hoy vamos a hacer con merengue porque si no lo hacemos con glaseado también. ¿Qué le dice la manzana a la pera? ¿Qué le dice Fausto? Hace mucho que espera. Bueno, acá estamos haciendo la masa para alfajores y ahora para recortar las tapas. Sí, se saca de la heladera, se pone sobre 2 film, o sea, uno arriba del otro, en el medio la masa se estira con el palote y así se va cortando. Siempre tiene que estar bien fresca de la heladera. Cortás los circulitos y eso es lo que va al horno. Esto se infla igualmente, queda distinto. ¿Por qué se infla? ¿Inyectan aire? Sí, debe ser por el polvo de hornear. Ajá, seguramente. Les recomiendo que vengan a México porque es un país muy hermoso y la gente es muy buena. Ya es el último paso para terminar los alfajores con merengue.
Alfajores Blanco Fontana. ¡Excelente! ¡Excelente! Siempre vendemos empanadas y alfajores. Estas son los discos que son caseros porque no se consiguen casi en ninguna parte. Entonces, bueno, lo hacemos con la pasta linda, es genial. Miren, las guardé en la heladera anoche, así ya quedan fresquitas. Acá está el relleno. A ver, Y tenemos que aclarar antes que sigas que tuvimos que comprar una pasta linda en el viaje. sí, sí. Porque nosotros teníamos una en Argentina, pero nos olvidamos. Así que hay que llevarla a la pasta linda. Y bueno, y no sé hacer el repulgue. Una familia de Tucumán, Martín, dijo que me iba a enseñar, así que bueno, Estamos esperando, Martín, todavía. por ahora sigo con este molde. Lo cierro ahí. Ahí, listo. Y como arte de magia sale la empanada. Sí. Y expliquemos un poco que la masa sirve tanto para el horno. Como para frita, porque también hacíamos frita. Por ahí cuando no, por el espacio, por no tener tanto tiempo prendida la hornalla, la hacíamos frita, que es más rápido. Y vamos a dar un secreto, porque nos costó horrores conseguir una masa para fritar. Se hinchaban todas y el secreto es el agua caliente en la masa. ¿No, Marian? Sí, o les puedo dar la receta de la masa. La masa es súper sencilla, es harina, siempre la hago de medio kilo de harina. Una cucharadita de sal, una cuchara sopera, eso lo mezclo y en el medio le pongo una cucharada y media de grasa y el secreto es agua bien caliente que casi que te quema y ahí amasar y listo. Y lo guardo en la heladera también 1 hora y luego la saco y la estiro y corto los circulitos. Si quieren saber la receta o les interesa la receta de la masa, de la empanada y el relleno, acá abajo dejen los comentarios, le dejamos la receta de la masa y el relleno de las empanadas, ¿no, Mariana? Sí, igual ahí medio se le expliqué, pero he escrito toda la receta para que no se olvide. Y es súper sencillo. Acá haciendo las tapas para empanadas para el próximo pedido que tenemos acá en Nuevo Laredo. Ima, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tengo? Harina. No sabía. Y esta es una gran solución. La pasta linda. Poniendo el relleno, le voy a agregar, estas son saladas, unos chiles que los rehogué aparte, porque le gusta mucho el picante, aceitunas, el huevo también lo tengo aparte, para que se note bien y quede más sabroso. Lo uno con agua, con azúcar y ahora lo cierro y así hago la forma de la empanada. Mi empanada soñadora. Y luego le pongo huevo arriba para pintar. Chau, chau. Sábado de empanadas argentinas caseras.
Marian, ¿y qué estás haciendo? Vamos a hacer fideos caseros. Acá ya hice la masa previamente, la guardé en la heladera 1 hora. Que lleva medio kilo de harina, 3 huevos, una cucharadita de sal y agua y una cucharadita de aceite. Súper fácil. La estiro primero, empiezo por el número 7. La pasta linda es de mucha ayuda. Y termino en el 3 o en el 4, depende. Y luego la paso acá, ya sacando los tallarines, los fideos. Ahí va. Vamos a ver esos tallarines. Antes lo hacía a mano, pero bueno, ahora con esto es súper fácil. Sí, lo cortábamos a cuchillo, ¿no? Sí, Y hay que dejarlos orear. hay que dejarlos orear y luego al agua. Y ahí ya está la salsita, mirá. Acá está la salsita. A ver la salsita. Wow, qué rico. Y ya está hirviendo el agüita para poner los fideos. Aparte, re económico también porque con medio kilo te sale un montonazo de fideo. Excelente.